Amigos, bienvenidos y bienvenidas a una cita con el dentista. En esta ocasión nos vuelve a acompañar la doctora Stephanie Lambour. Ella hoy nos va a platicar un poco de su perspectiva como profesional respecto a datos y realidades que se viven no solamente en Guatemala, sino en diferentes partes del mundo. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto tenerlo nuevamente por aquí. A usted, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y compartir esa experiencia que usted tiene. Hoy vamos a platicar, como lo mencionaba, sobre ciertas estadísticas, ciertas realidades y también ciertas tendencias que se están dando a través de redes. ¿Está de acuerdo? Sí, por supuesto. Perfecto. Doctora, se reporta que en Guatemala los niños de 12 años, más o menos, tienen de 8 a 10 caries en sus dientes. ¿Por qué cree que hemos llegado a una cifra tan alarmante? Sí, es un dato bastante triste, digámoslo así, porque un niño o un jovencito de 12 años a esa edad más o menos ya tienen prácticamente todos los dientes permanentes. Algunos tendrán uno que otro de leche primario o de leche, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Pero lastimosamente a veces es por falta de higiene, falta de una alimentación adecuada. Si nos vamos a la alimentación básica en escuelas, en colegios que venden las tiendas, jugos, cualquier alimento que esté lleno o a base de azúcar. Entonces todo esto y la falta de visitas al odontólogo nos lleva a que pues haya formación de caries. Y lastimosamente en un niño de 12 años pues estamos viendo que la mayoría de caries van a ser en dientes que ya son permanentes. Claro. Doctora, cuando platicamos la primera vez, precisamente hablábamos del proceso que los niños deberían llevar de forma ideal, correcto, del cuidado de los dientes. ¿Existe la posibilidad de que estas caries sean heredadas de un diente a otro, o sea, de los dientes de leche a los dientes permanentes, o son caries nuevas? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, la caries al final es una enfermedad, ¿verdad? Que se pasa de un diente a otro. A veces creemos que porque tengo caries en un diente no se va a pasar a otro. Y sí, lastimosamente afecta y se pasa de un diente a otro. Obviamente esto no es de un día para otro, es de evolución, ¿verdad? Cierto tiempo. Pero sí, es una enfermedad que se transmite de un diente a otro por mala alimentación, como decía, y falta de hábitos de higiene oral. Ok. Doctora, recientemente se llevó a cabo una campaña donde se realizó barniz de flúor a más de 300 niños en Jutiapa. Okay. ¿Funcionan estas campañas de prevención gubernamentales? Sí, sí funcionan. Nos ayudan muchísimo la parte preventiva. Como lo dijimos la vez pasada, siempre es lo más importante. Claro. Lastimosamente, a veces cuando se hacen estas campañas de aplicaciones de barniz, hay niños que ya tienen las caries muy profundas, a veces llegando casi que al nervio. Okay. Por ejemplo, digamos, ahorita acabo de atender en lo que usted está esperando a una nena, ¿verdad? Chiquita, donde la caries estaba prácticamente llegando al nervio. Ahí, aunque pongamos barniz de flúor, no nos va a dar el efecto que cuando no hay caries o la caries está incipiente, le llamamos nosotros, que está empezando, ¿verdad? Entonces, sí sirven las campañas de fluorización, en este caso de barniz de flúor, pero hay que ver no solamente la aplicación, sino hacer un estudio, un diagnóstico y evaluar a los niños, en este caso que les pusieron flúor, para ver cómo están y si hay necesidad de hacer algún tratamiento, además de la aplicación de flúor. Claro, o sea, acompañar la campaña como tal con un diagnóstico de ser posible. Correcto. Porque muchas veces sucede que hay desconfianza de parte de los padres de familia en diferentes lugares de Guatemala, de la República de Guatemala, respecto a este tipo de campañas. ¿Cómo considera usted, doctora, que podría combatirse esta desconfianza de los padres? Sí, lastimosamente, como usted lo mencionó al principio, vemos ahora en muchas redes o muchas cosas donde las cosas no son reales. La gente dice, mire, he venido aquí a la clínica, a mí no me gusta que le pongan flúor porque eso le va a dañar el cuerpo a mi hijo, ¿verdad? Pero no, realmente la cantidad de flúor que uno aplique no lo está aplicando. Estas campañas no se hacen diariamente, se hacen cada cierto tiempo. Es una cantidad necesaria para el diente, pero no va a ser dañino para el organismo. De hecho, si ustedes nos vamos a ver a otros países, a veces el agua tiene cantidades de flúor en otros países adecuadas y entonces ya los niños toman agua fluorada. En Guatemala no tenemos esa capacidad, digámoslo así, entonces sí necesitamos llevar este flúor por medio de barniz, por medio de enjuagues, y no es nada que le vaya a dañar los dientes a los chiquititos o a dañar su organismo. Entonces, explicarles a los pacientes o a los padres, mejor dicho, que acudan con alguien, que pregunten en estas campañas, que los odontólogos los van a poder instruir en que no es dañino aplicarle flúor a sus hijos.
Claro, llevar al final de cuentas un aprendizaje también Correcto. por parte de los padres para poder desmentir los mitos y quitar el miedo. Doctora, si vamos de nuevo a esto de las campañas, ¿qué tan factible es que sean algo más que solo el flúor? Porque ya hablábamos de crear de repente un diagnóstico, algo rápido, aprovechando que se tiene el niño allí y todo, pero ¿qué más se le podría agregar a estas campañas además del flúor, por ejemplo? Sí, bueno, pues se hacen en algunos lugares, a veces hay odontólogos que hacen jornadas o campañas dentales donde se hacen restauraciones, digamos rellenos pequeños, cuando hay la opción de hacerlo, para también brindarles un poquito de tratamiento, no solo preventivo, sino también correctivo, cuando es el caso que se puede hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, en algunas campañas o jornadas se puede hacer esto. También hay universidades que tienen un área social para poder hacer eso en el último año y apoyan a los pacientitos a poder acudir a clínicas sociales y poder apoyar en esa parte del tratamiento. Excelente. Doctora, en redes sociales, ya lo mencionábamos, se habla de cosas tal vez no reales, se exageran un poco algunos datos y se crean estos hacks que existen. Correcto. Se ha visto en TikTok la Magic Eraser, que de cierta manera ayuda a blanquear los dientes. ¿Esto es real, no es real? Depende. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctora? Ok, sí, no es real, ¿verdad? Al final eso básicamente pues es publicidad, ¿verdad? Pero no al lugar de ayudar a un paciente le va a perjudicar su dentadura. Okay. Porque un blanqueamiento no se va a hacer por medio de una esponja que me voy a pasar o por medio que me voy a raspar los dientes con algo, no se logra hacer con eso. Hay mecanismos para hacer un blanqueamiento. Digamos, en el caso de niños no se recomienda blanqueamientos, por ejemplo. A veces lo que hay que ver es, pueden ser manchas porque toman por ejemplo, gente que toma mucha Coca-Cola, claro, gente que toma mucho té. Entonces, todo eso nos va manchando los dientes. Falta de higiene también nos puede hacer que los dientes sean amarillitos y después de una limpieza, pues ya quedan los dientes como normalmente son. Entonces, realmente lo que va a hacer es dañar la capa externa que se llama esmalte y no la puede ir desgastando en vez de dar el blanqueamiento, que es lo que están promocionando, por decirlo así. Otra cosa que se ha visto también en redes sociales, doctora, es ligas elásticas que se colocan las personas en los dientes supuestamente para cerrar el espacio entre los mismos. Obviamente, asumo que proviene del funcionamiento que tiene la ortodoncia, pero si realmente sirve, funciona, ¿no? No funciona, al contrario. Esas ligas lo único que nos van a hacer primero es perjudicar no solo los dientes, sino las encías, porque va a haber acumulación de mayor cantidad de comida y se acumula placa bacteriana. Además que si, por supuesto, se ponen mal, que ya de por sí no están supervisadas por un odontólogo, puede haber algún movimiento dañino en la dentadura. Entonces realmente no se recomienda. De hecho, hace una semana vino un niño con sus papás. Me dijo, mire, yo vi cabal eso, ¿verdad? Yo me quiero poner ortodoncia, tiene 8 años, yo me quiero poner de la ortodoncia que sale en TikTok, ¿verdad? Entonces, okay, yo le dije, mire, no es necesario, primero no está todavía en la edad sino que realmente no le va a funcionar, sino le puede perjudicar su crecimiento. Entonces, yo siempre recomiendo mejor visitar, ¿verdad?, un odontólogo y que nos explique, y en este caso ortodoncista, qué es el procedimiento a seguir, en qué momento es el mejor momento para hacer algún tipo de ortodoncia si fuera necesario. Ok, entonces hacks de redes sociales, verifiquemos con un profesional primero, mejor. ¿Correcto? Sí, correcto. Genial, doctora. Nos vamos a mantener en la línea de las redes sociales, porque ahora es una fuente de desinformación, como puede ser de información. Existen las almond moms, se está volviendo una tendencia y son madres que le aplican dietas extremas a sus hijos. Correcto. Según ellas, para cuidar la salud y demás, incluso llegan al punto de darles una almendra al día para comer. En cuanto al tema dental, ¿qué consecuencias puede tener esto, doctora? Ok, bueno, primero, ¿verdad? Al final, cuando nosotros hacemos nuestro proceso de digestión, empieza por los dientes, claro, ¿verdad? Entonces, de primero darles una almendra al día, ¿verdad? El niño puede estar desnutrido. Al estar desnutrido, pues obviamente todo su sistema puede estar colapsado, okay, y dependiendo de la edad del niño, pues obviamente su desarrollo puede verse afectado porque está
con malnutrición y su dentadura puede verse afectada en cuanto a crecimiento, no solo de dientes, sino de mandíbula, de hueso, por una nutrición inadecuada. Por ejemplo, yo hace unos años estuve viendo a unos niños que por mala nutrición su crecimiento se vio afectado y su dentadura se fue retrasando en cuanto iban saliendo los dientes permanentes por una nutrición no adecuada. No era el caso de las almond buns, pero sí era por falta de nutrición adecuada, por quererlos llevar a un extremo de que no comen frutas, no comen esto, no comen lo otro, entonces quieren únicamente casi que solo vegetales y no pueden comer nada más. Entonces se vio afectado y al final el proceso de crecimiento se ve afectado en general. Okay, doctora, menciona usted frutas, vegetales, o sea, realmente la variedad al momento de ingerir alimentos, porque cada una pues ha de tener sus propiedades. Aprovechemos entonces para platicar de una buena alimentación y el impacto que tiene en la salud dental, por favor. Ok, sí, yo creo al final todo se debe tener balanceado en cuanto a la alimentación de los niños, ¿verdad? Frutas, verduras, proteínas. Si, por ejemplo, todo en extremo, pues es dañino. Claro. Las frutas son muy buenas, pero si el niño todo el tiempo está comiendo solo fruta, 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 pues al final también tiene contenidos de azúcar y no se le lava los dientes, puede ser dañino. O como le digo a algunos pacientes, fruta no significa el jugo en latita de fruta, claro, ¿verdad? Entonces, claro. Porque a veces pues me lo dicen de esa manera, mire, pero si es que él se toma 3 juguitos al día, ¿verdad? Entonces, aunque diga 100% natural, no estamos comiendo la fruta, claro, ¿verdad? Entonces, definitivamente toda la comida balanceada nos va a ayudar no solo a nuestra dentadura, sino al sistema en sí del pacientito o del niño en este caso. Ok, entonces es importante balancear porque sí tiene consecuencias en la dentadura y aprendimos que la dentadura de niño, la de leche, puede también ocasionar problemas en la dentadura permanente. Correcto. Doctora, según estadísticas, tenemos escasez de odontólogos. Si nos vamos a los números exactos, por cada 10,000 niños hay 2.5 odontólogos. Y el sistema gubernamental solo cuenta con 150 odontólogos en el sistema como tal. ¿Cómo esto puede terminar afectando a la salud en general en nuestro país? Pues bastante. Lastimosamente sí son cifras pues alarmantes. Porque pues no tenemos acceso a todas estas personas, especialmente fuera de la capital, ¿verdad? Donde no tenemos acceso a llegar hacia ellos. Por eso es bueno a veces estas campañas, universidades, odontólogos que van a donar su tiempo para hacer estas campañas, pero sí definitivamente afecta, primero porque no tenemos la opción de darle la parte de educación. Hay que empezar por la educación a los padres, porque es importante cepillarse, porque es importante cuidar los dientes de leche de los niños, porque como hablábamos la vez pasada, creen que por ser de leche ahí se van a caer y ya no nos va a dar problema. Entonces sí, afecta muchísimo la falta de odontólogos para la salud pública y definitivamente al no tener esas instrucciones de general, la capacidad de poder ir a un odontólogo, pues los pacientitos es donde vemos las tasas altas de caries, como hablábamos de un niño de 12 años con caries abundante. Doctora, de nuevo regresamos al tema de las redes sociales y la desinformación. ¿Existe este mito de que el flúor no está bien, que el flúor hace daño, que porque es abrasivo, que porque debilita los dientes? Y muchos papás, a pesar de que científicamente se ha refutado esta creencia, muchos papás están en contra de las pastas fluoradas, por ejemplo. Correcto. ¿Qué recomendación da a los padres? ¿Cómo puede o cómo considera usted que se puede desmentir este mito? Bueno, pues primero, como usted bien lo dijo, ¿verdad? Hay ya tantos artículos científicos que desmienten esa parte, explicarle a los papás que pueden leer un poco al respecto. A veces los papás tienen ese temor, como le comentaba hace un rato, porque creen que uno les está dando el flúor tomado o que se les está aplicando una gran cantidad. Realmente, digamos, en una pasta dental, la cantidad de flúor, estamos hablando en niños chiquitos de 1000 partes por millón. ¿Qué significa? Que tenemos 1000 unidades de flúor por cada parte millón de la pasta en sí. Y ya cuando son más grandes estamos hablando de 1450 partes por millón. Okay. Pero lo que yo les explico a los papás no es tanto que el flúor haga mal, es cuánto le voy a aplicar de pasta de dientes al niño. Okay. Entonces, por ejemplo, en un niño de 2 años para abajo, la cantidad de pasta es como un granito de un arroz. Entonces, si yo le pongo todo el cepillo lleno de pasta, el niño se va a tragar, obviamente no es que le vaya a hacer
daño que le vaya a parar en el hospital, pero no es lo mismo a una cantidad específica que sea para los dientes. Claro. Un niño de 3 años, ya la cantidad de pasta dental es como de una arveja, de un frijolito. Entonces, esas son las cosas que uno le tiene que explicar al paciente, porque tengo pacientitos que le llenan todo el cepillo o casi que se llenan la pasta o se comen toda la pasta. Entonces, obviamente eso pues tampoco es que sea beneficioso, claro. No nos está haciendo pues nada a nivel bucal. Entonces es la cantidad de pasta dental y explicarles a los pacientes que la cantidad de flúor es la adecuada para los dientes. El flúor al final lo que nos sirve, digamos en una pasta dental, en una aplicación de barniz como hablábamos, es que nos ayuda a remineralizar el esmalte. ¿Qué significa eso? Cuando se empieza, por ejemplo, un proceso de caries inicial, incipiente, todavía podemos hacer que se remineralice la capa externa del diente. Entonces, explicándole todo esto a los pacientes o a los papás, pues nos ayuda a quitar esta ideología de que le va a hacer daño a mi hijo colocarle el flúor como tal. Existe esta opinión en redes sociales de que el flúor es como un ácido, dicen, que es como abrasivo, que ¿es esto real? ¿Qué tan real es? ¿Cuáles son las propiedades del flúor como tal? Sí, no, al contrario, en vez de que desgaste, ayuda a remineralizar, o sea, ayuda como a reconstruir, por decirle así, un esmalte que está empezando a dañarse, ¿verdad? Entonces, no es ningún ácido. Realmente el flúor puede venir, como le decía, en enjuague, puede venir en un gel, en un barniz, y realmente lo que hace es como una capa protectora para el diente. No es nada que nos vaya a desgastar, no hay que hacer ningún desgaste en el diente, no se va a dañar el esmalte del diente por aplicar un flúor. No hace nada de eso. Doctora, ¿los adultos también deberían consumir o utilizar pastas fluoradas? ¿Se les debería aplicar flúor cada cierto tiempo? ¿Sí o no? Sí, los adultos también se recomienda. De hecho, nosotros aquí recomendamos cada 6 meses cuando se la limpieza, se les hace aplicaciones de flúor. Generalmente es otro tipo de flúor, no en barniz, pero sí se les coloca flúor y las pastas también tienen que tener una cantidad adecuada de flúor. Además, otro beneficio del flúor en algunos casos puede quitar un poquito esa sensibilidad que algunos pacientes tengan, pero obviamente eso lo va a evaluar un odontólogo y ver si hay que hacer algún otro procedimiento o solo con una pasta específica y que tenga cantidades adecuadas de flúor nos puede ayudar para la sensibilidad. Doctora, hay una cuestión y justamente lo platicábamos con esta paciente que trataba antes de la entrevista, que hubo que aplicar anestesia local. Correcto. Existe mucho miedo detrás de la anestesia. Recientemente se ha sabido de casos de niños que lamentablemente han fallecido por la mala aplicación de la anestesia en odontopediatría. ¿Cómo podemos abordar esto con los padres? ¿Qué información nos puede dar, doctora? Bueno, de primero tenemos que tener un poquito más de conocimiento de la anestesia local, digámoslo así, lo que usted decía, que básicamente es aplicada en el área, ¿verdad?, donde vamos a trabajar. Esa anestesia pues no es una anestesia invasiva, ¿verdad? Entonces generalmente es muy bien tolerada por el paciente. Obviamente, como cualquier niño, al tener un pinchoncito pues le puede molestar, pero es una anestesia bastante bien tolerada. Los casos que usted menciona ahorita, pues lastimosamente son cuando se hace una anestesia general. En niños pequeños no se puede hacer una sedación. ¿Qué diferencia hay entre una sedación y una anestesia general? La sedación, básicamente, un paciente adulto está dormido, pero relativamente consciente. Usted le habla y le puede decir, abra, cierre, ¿verdad? En una anestesia general, pues está totalmente dormido. En este caso hay que usar ventilación, ¿verdad? Y eso se hace por medio de anestesiólogo, tanto la sedación como la anestesia general. Entonces, en algunos casos, puede ser, ¿verdad?, que no haya sido un anestesiólogo el que haya aplicado la anestesia general, por ejemplo, o que le hayan querido hacer una sedación y en niños no se puede, ¿verdad? Además de eso, siempre que se hace una anestesia general en niños, se recomienda hacer toda una evaluación de exámenes de laboratorio, hablar con el pediatra tratante, porque hay casos de niños que tienen alguna enfermedad, padecen de los bronquios, de asma, N cantidad de cosas que nos pueden perjudicar a la hora de una anestesia general. Entonces no es únicamente venir y bueno, yo quiero trabajarle y le voy a poner anestesia general. No, hay que hacer un estudio médico, interconsulta con el pediatra y determinar si el niño es o no candidato para una anestesia general. Entonces solo para aclarar, doctora, sí existen los casos donde es necesaria la anestesia general en niños, es muy poco usual, por lo que entiendo.
Sin embargo, al momento de hacerlo, tiene un proceso detrás, ¿correcto? Correcto. Lo más común es anestesia local. Local, correcto. Ok, perfecto. Doctora, mencionaba usted un paciente que viene el papá y le dice, yo quiero que mi hijo tenga esta ortodoncia que yo vi en TikTok. Correcto. ¿Es realmente recomendable que los niños tengan ortodoncia? Si sí, ¿bajo qué medidas, reglamentos y cuidados? Ok. Bueno, tenemos que tener que la ortodoncia, todos tenemos idea, ortodoncia, brackets. Correcto. ¿Verdad? Entonces uno automáticamente se ve eso. La ortodoncia implica más allá de eso. Okay. Son movimientos dentales en algún caso, crecimiento de hueso. Entonces hay que ver cómo está el crecimiento del paciente, la edad. Hace muchos años a uno le decían, bueno, ya lleva 13, 14 años, se tiene que poner ortodoncia. Correcto. ¿Verdad? Ahorita ya entramos a una etapa que depende del crecimiento de cada niño. No hay una edad específica. Y en algunos casos, niños, por ejemplo, de 8, 9 años, necesitan algunos aparatos, ¿verdad? Especiales para, por ejemplo, expandir el paladar, hacerlo un poquito más grande, de crear espacios para otros dientes. Entonces, en estos casos sí son necesarios los aparatos ortodónticos, más no los brackets. Okay, ¿verdad? okay. Entonces, la recomendación es la evaluación nuevamente y sí se pueden poner aparatos de ortodoncia en niños cuando es necesario, ¿verdad? Pero a veces hay papás que me dicen, mire, quiero que se le pongan los dientes rectos, los de enfrente no han terminado de salir otros, pero lo que quieren es la parte estética, como decimos nosotros aquí con los ortodoncistas. Lo importante a cierta edad es que salgan todas sus piezas dentales. Va a llegar un momento en que los vamos a poder alinear, pero lo que necesito es que tenga espacio para que salgan, ¿verdad? Entonces, sí es necesario o recomendable en algunos casos, pero depende de cada paciente. Ok, no es generalizar en realidad. No todos necesitan lo mismo, ¿correcto? No todos necesitan lo mismo, correcto, ni a la misma edad. Doctora, ya han pasado, ¿qué? 5 años más o menos desde que comenzó la pandemia. Poco a poco hemos ido recuperando la normalidad, si lo queremos ver de esta forma. Algunos hábitos han sido modificados. ¿Cómo afectó la pandemia y la modificación de rutinas que los niños tenían en el tema dental? ¿Si hubo algún repunte de problemas? ¿Qué tipo de problemas tienes? Sí, realmente sí, ¿verdad? Lo que más afectó fue caries bucal, ¿verdad? En esa época hubo mayor consumo de ciertos alimentos, dulces, comida rápida, jugos, entonces, y la falta de ir al odontólogo a sus visitas regulares se afectó en que pudiera haber un índice de caries un poquito más alto que lo que podía haber anteriormente. También se dio un poco la parte de que, bueno, como estoy en casa, entonces a veces no hago muy bien las técnicas de cepillado o no le estoy insistiendo tanto a mi hijo, entonces sí afectó, te puedo decir a término general. Yo lo que le recomiendo a los papás es volver, si es que ya lo habían tenido o si no, empezar los hábitos de higiene dental, uso de hilo dental, porque esa es otra cosa. Bueno, como estaba en casa, hay que se los lave rapidito, o yo me da pereza porque se los voy a lavar solo rápido y no uso el hilo dental, ¿verdad? Entonces, volver a retomar eso, porque sí hubieron un poquito de índice alto de caries por esa etapa. Y la falta de visitas constantes, porque fueron varios años, especialmente en los niños, que no los quería uno sacar, ¿verdad? Uno tal vez tenía que ir a trabajar, pero los niños no podían salir. Entonces, fueron años en que los niños no visitaron un odontólogo. Entonces sí afectó. Doctora, mencionaba usted, y precisamente en la pandemia pasó que hubo más consumo de dulces, hubo más consumo de comida chatarra, de chucherías, jugos y demás. Se ha hablado mucho de la relación que existe entre el consumo de dulces, la obesidad y obviamente los problemas dentales. ¿Cómo puede un padre de familia tanto medir el consumo de azúcar que tienen los niños como de repente encontrar alternativas en lugar de un dulce, algo natural tal vez? ¿Y cómo puede trabajarlo con los niños para que no sea pues un conflicto constante? Sí, yo lo que le recomiendo a los papás, como les digo, por ejemplo, los niños los invitan a una piñata, ¿verdad? Entonces usted no va a decirle a un niño, mire, anda a una piñata y no comes dulce, no comes pastel, no comes, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es su día para comer eso. Pero ya saliendo de la piñata, del cumpleaños, entonces ya los dulces que recogieron mejor se quedaron olvidados, los guardaron, los regalaron, porque entonces si no se vuelve una constante de que, bueno, pasó toda la siguiente semana consumiendo los dulces de la piñata y tienen otra semana otro cumpleaños, ¿verdad? Hay una etapa en los niños donde casi que todas las semanas tienen cumpleaños. Entonces yo lo que les digo es, bueno, hagámoslo cuando sean eventos así, déjenlos tranquilos en un evento especial, pero después
pues se perdieron los dulces, se olvidaron, se llenaron de hormigas. Bueno, hay formas de uno poder manejar esa parte, ¿verdad? Al igual que el consumo de ciertos alimentos, como usted decía, ¿verdad? Evitar, en vez de tomar un jugo en lata o de cajita, entonces, ¿por qué no le doy mejor una fruta natural? ¿Verdad? Ya hecha juguito, con puré, algo por el estilo, para ir cambiando eso, y lo recomendable es desde chiquitos. Y sí, definitivamente toda esta alta cantidad de consumo de azúcares nos va a dañar y nos va a hacer mayor probabilidad de formación de caries. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. No, ya sabe. La verdad es que siempre es un gusto el poder platicar con usted y recibir esa experiencia que tiene, ¿de acuerdo? Gracias, lo esperamos nuevamente. Ojalá. Gracias. A ustedes muchísimas gracias. Con nosotros soy la doctora Stephanie Lambourg, contándonos un poco de su perspectiva como profesional, de ciertos datos que son reales y obviamente ciertas tendencias que se están dando en redes sociales. Pendientes de los demás episodios, mi nombre es Héctor Aldana. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.